Bienvenidos a un nuevo video aquí en Laser TV y en esta ocasión vamos a visitar un lugar bastante interesante aquí en mi bello México. Este se encuentra ubicado en el Estado de México, más específico en Teotihuacán, y esta es una zona arqueológica, son las pirámides de Teotihuacán. Y pues nada, acompáñenme a visitar este nuevo lugar. Primeramente, para este viaje nos dirigimos a la central de autobuses del norte, que les comento que se encuentra cercana a lo que es la estación del sistema de transporte público Metro Autobuses del Norte en la línea 5. Ahora solamente quedaba buscar la taquilla donde venden los boletos de los camiones con dirección a Pirámides de Teotihuacán. Después de estar de despistado y de estar buscando la taquilla, por fin logré encontrarla. Y ahora solamente me dirigí a ella para poder comprar mi boleto y así poder abordar mi autobús con dirección a Teotihuacán. Mi boleto tuvo un costo de 47 pesos, aproximadamente $3, y lo pedí con dirección a la central de San Martín de las Pirámides porque allí está la zona arqueológica. San Martín es pueblo mágico, no olviden visitarlo. Ahora solamente quedaba buscar mi asiento y esperar a llegar a mi destino. Después de unas horas de camino y estar un poco atrapados en el tráfico, logramos llegar a Teotihuacán, primeramente a lo que fue San Juan y posteriormente a nuestro destino, que era la central de San Martín de las Pirámides. Ahora solamente quedaba caminar un poco para poder ingresar por la puerta más cercana a la zona arqueológica y también poder pasar por taquilla. Ahora, un dato curioso es que los domingos para los mexicanos es totalmente gratuita la entrada a esta zona. ¡Qué buen servicio! La entrada para público en general está en un costo de 95 pesos, que vendrían siendo entre 5 a 6 dólares aproximadamente. Les cuento que en estos momentos me encuentro en las pirámides de Teotihuacán, de hecho por acá se ve una. Y este video solamente va a ser para mostrarles un poco de lo que pueden encontrar en esta bonita zona arqueológica que se encuentra ubicada en el Estado de México. Así que acompáñenme a ver un poco de este recorrido. El nombre de Teotihuacán se dice que viene del náhuatl, que significa lugar donde los hombres se convierten en dioses. Este es el nombre que se le da al gran complejo arqueológico que fue uno de los mayores en Mesoamérica durante el Clásico, más precisamente entre los años 100 a.C. y 600 después de Cristo. El nombre propio fue empleado por los mexicas para identificar esta urbe construida por una civilización anterior a ellos, ya que se encontraba en ruinas cuando la vieron por primera vez. Hasta la fecha de esta ciudad no se sabe quién la construyó, porque realmente fue una ciudad, y esto es uno de los grandes misterios de nuestro México. El recorrido decidí hacerlo por mi cuenta, ya que les comento que pueden contratar un guía para que les vaya comentando la historia de los lugares donde se vayan parando, pero en esta ocasión realmente yo decidí estar libre por la zona y caminar por donde a mí me apeteciera. Primeramente bajamos a este lugar para poder posteriormente encontrarnos con un pequeño túnel, el cual nos llevaba a otro sitio. Pero madre, aquí sí da miedo. Aquí entramos con una secta. Después de salir del lugar anterior, nos aproximamos hacia las pirámides para tener unas tomas bastante chéveres.
En estos momentos estábamos dando una pequeña caminata por lo que es conocido como la Calzada de los Muertos, que es prácticamente lo que conocemos como una avenida que recorre toda la zona arqueológica en línea recta. Y aquí una pequeña toma a lo que viene siendo la pirámide del Sol. Miren nada más que majestuosidad. Pinche pirámide mamalona. Está hermosísima. Vámonos hasta el fondo, voy a estar. Sí. Y seguimos caminando por la Calzada de los Muertos para toparnos con la pirámide del Sol. Teotihuacán, tierra de dioses. Ay, güey, nos caemos. Toma. Estaban bien cabrones los güeyes que hicieron esto. En estos momentos nos estábamos encaminando para llegar al templo de Quetzalcóatl. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Fuiste? ¿Cómo a llegar? ¿Sí, ya? Están los pueblos a las espaldas de las pirámides. Celebraciones tradicionales. Ahora sí viene lo chido. Voy a atorar. De lado, si ya no sé, subieron así. No más, me atoré, güey. Sí me atoré, sentí la... ¿Sentiste la adrenalina? No, es que una caídita de ahí está cabrón. Por poco y no la contamos. Pero todo bien, todo normal. Nada más vean los alrededores. Gracias. Eso, Pilín. Más grande que la Ciudad de México. Sí. Y eso que estamos hablando de la más grande del mundo. Hey. En estos momentos nos desviamos para poder visitar el museo que es totalmente de la zona, en el cual se exponen hallazgos que los arqueólogos han encontrado durante sus excavaciones a lo largo de este tiempo, así que acompáñenme a ver un poco de él. Y esta pirámide es esa. Aquí está la forma en que tradicionalmente enterraban a sus muertos. Y aquí dejamos nuestra firmita de que venimos 28 de enero del 2024. ¿Esto qué viene siendo? Realmente no era paso, güey. ¿No? Era el margen de la pirámide. Es que te digo que había otras cosas, güey. Se erosionó. Y esta es la pirámide del Sol, ¿no? Parte trasera. Bien puteados. No mames. Miren mi cara. En el sol, cuidando la piel, con chamarra y sudadera. No quemarla. Ey. Dato para Avenida Pirámides, chingo de bloqueador, Manga larga, sombrero. así de negro como ellos de allá atrás. Sí, de blanco no, El blanco no, porque el blanco te desmayas. te desmayas. Además el blanco es del diablo.
y el negro es de Diosito. Así que ya se la ayuno, traigan un chingo de agua. Al museo no pueden llevar agua, pero acá sí, sin pedos. Recomendación, tengan una buena condición física porque van a caminar un chingo. Y si quieren subir algunas zonas también. Unos buenos tenis o chanclas. Unos buenos tenis. De preferencia descalzo para sentir toda la experiencia completa, ¿no? O unas máquinas de guerra. Van a salir bien perros ampulados, pero van a decir, visité Teotihuacán a lo teotihuacano. También dispónganse a danzar en algunas partes, compren un chingo de madres cuando vengan. Los artesanos que les cuesta un huevo hacer sus cosas, para que pongan un adornito en su cuarto o en su sala. Imagínense un pinche jaguar mamalón de obsidiana. Y ahorita vamos a pasar igual por más locales para que les muestre dónde pueden comprar más cositas. Huellas. Gracias, hermanos. No mames, hasta nos encontramos con un depredador, güey. Sí, de veras lo hubieras grabado. Lo grabé porque no se me prendió un poco, pero estaba mamalón. ¿Ustedes creen que hayan llegado aquí primero los depredadores? Y tienen que bajarse las escaleras de ladito, carnales. Si no se parten todo el hocico. Bueno, digo, si quieren bajar en chinga, pues así, así no. Como dato curioso de pirámides de Teotihuacán, es que esto fue poblado por aztecas y antes de eso teotihuacanos. Pero antes de los teotihuacanos, todo esto que ven ya estaba construido. Para allá, ¿no? Ya estaba construido, entonces ahí nada más para que anoten el dato. Se los dejo de tarea. ¿Quién habrá sido? ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién sabe? Pero tan cabrón estaba que esta ciudad es enorme. Ahorita donde estamos caminando es la calzada de los muertos, que topa con pared con la pirámide de la luna. Todo esto estaba pintado de color rojo, ¿no? Rojo, exactamente, con la cochinilla de nopal. Con eso pintaban la gente. Sí. Algunos lugares todavía se ven un poco pigmentados, como la parte de allá. Muy poco. Imagínense borrar toda la ciudad de ese color. O sea, los teotihuacanos dijeron, a mí no me gusta cómo está, cabrón, yo lo voy a pintar de rojo. O sea, se vieron mamones, ¿no? Y ahí ves a miles de cabrones pintando de color rojo. También les cuento, por allá está la plancha de sacrificios, ¿no? Bien mamalón. Se reitera la teoría de que probablemente la civilización así fue la que empezó. La construcción de la ciudad. Posiblemente fue un depredador, fue un alien, quién sabe. Parecida. Imagínense una civilización de puro pinche cazador. De decapitaciones como trofeo y todo eso. Posiblemente. ¿Qué eran los trofeos? Los cráneos. Lo que está comentando mi primo. El Zompantli, que era cuando pues descabezaban a un chingo de enemigos y hacían dos paredes, las cuales eran llenadas de cráneos. Y pues también de allí se deriva un poco lo que es el Día de Muertos. Y es por eso también que se hace la ofrenda, que sería una representación del Zompantli. Esta parpadea despacito. Hey. Y otro dato curioso es que ellos tenían la creencia de que cuando alguien de ellos moría, a sus muertos les colocaban muchas cosas de valor para que pertenencias, cosas de valor, porque tenían la creencia
de que cuando llegaran con Mictlantecutli le tenían que dar una ofrenda para poder pasar al Mictlán. Y de allí se iba a depender el destino de hacia qué rumbo iba a ir su alma, dependiendo de las acciones que hizo, la forma de muerte. Un ejemplo, ¿no? Si se murió ahogado, se iba con Tlaloc. Uno de los puntos que tienen que visitar sí o sí, obligatorio, si no, no viniste a México, es las pirámides de Teotihuacán. Es un lugar lleno de cultura, lleno de pues bastantes excavaciones que poco a poco se han ido descubriendo. A los alrededores es muy turístico, hay muchos lugares donde comer, hoteles, lo que tú quieras lo puedes encontrar. Es más, si te late el pedo, pues también hay un chingo de bares. A espaldas de la pirámide. A espaldas de la pirámide. 40 metros de la pirámide atrás hay bares. Atrás de esta pirámide hay bares. Justamente esa plataforma es donde se hacían los sacrificios. Ahí les volaban sus cabecitas. Y de los más importantes que agarraban arriba, en el Teocalli. En el Teocalli, que es en la cima de la pirámide de la luna. Donde estaban los tlatoanis más importantes. Aquí en lo general eran pues enemigos, ¿no? En esta área. Enemigos normales. En esta área y allá arriba de los importantes. Pues ya eran altos cargos. Tlatoanis, como me comentan, pues ya era en la cima de la pirámide de la luna. Y se quedaban con el corazón en la mano, güey. Exactamente. Tiraban el cuerpo y la cabeza. Y la cabeza es donde en los costados armaban las paredes para hacer los zompantles. Exacto. Y me parece que la cabeza la dejaban rodar, ¿no? Sí. Por las escaleras. Ya se empezaba a desollar. Ya llegando al piso la desollaban por completo y la atravesaban con un palo de 100 a 100 y la metían como si fuera un abaco. Así más o menos es un zompantle. Ya. Como si cocieran un pollo rostizado. Así, no. Así. Sí. Así los cráneos apilados. Por la noche comenzaba el festín. El festín. De pozole de enemigos. Pozole de enemigos. Exacto. No exagero, pero el son está cabroncísimo. Sí, venemos. Bastante. Pues aquí a mi espalda está la pirámide de la luna. Los tlatoanis eran de las personas más fuertes, corpulentas y altas de toda la raza. Se dice que hay 2 metros 10, ¿no? Algo así. Hay vestigios, güey, que los más bajos eran de 2.10 y ya de ahí a 2.25, 2.35 centímetros. Entonces imagínate, por eso las escaleras tienen esas dimensiones, güey. Sí, porque estamos en el medio, somos de no ser tan altos y no ser tan enanos. No manches. Eran unas chingaderotas. Eran como ¿cómo se llama el basquetbolista, güey? Como Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Jordan. Apenas esos güeyes le pegaban al tamaño de los que estaban aquí viviendo, de los tlatoanis. Imagínense una civilización entera de ese tamaño. De ese tamaño. No mames. Eran de los guerreros más cabrones. Ni africanos ni nigerianos les llegaban a la altura a esos cabrones, güey. Aquí lo que faltó para que persistiera, yo creo, la mayoría de esas culturas es que tuviera más tácticas de guerra. Con eso yo creo que hubieran sobrevivido más. Aquí no fueron exterminados por otra cultura ni de otros países, güey. Aquí se desaparecieron, o sea, aquí se fulminaron, güey. Todos los alrededores, a kilómetros, si la gente camina a los alrededores, en todo el campo se encuentran pequeños pedazos de vasijas, de puro barro, o sea, raramente encuentras una pieza un poco completa, aproximadamente de 5 a 6 centímetros, pero todo alrededor de todos los pueblos, todo es trozos de barro pulverizado. Como si hubiese habido una explosión. Exactamente, como si hubiese habido una explosión desde aquí hacia las afueras y todo aquello fue una onda expansiva que repartió nada más los restos a los alrededores. Encuentran en las cuevas también vestigios, entierros, pero de que la gente que huyó nada más con sus pertenencias. Sí, es una civilización. La magnitud de esto debió de haber sido una explosión sónica, porque fuego, no se encontraron indicios de fuego en las estructuras de los templos aquí de Teotihuacán. No, ninguno se ve como chamuscado ni nada. Eso debió de haber sido una explosión sónica.
No hay otra explicación, a menos que alguien lo conozca en los comentarios, lo puede sugerir, pero Claro. son teorías nada más. Sí, todos son teorías, fue una civilización Pero que de la noche a la mañana desapareció. cuando lleguen a visitar, que se avienten un tour en cuatrimoto, en bicicleta, se tienen que ir dando cuenta durante de alrededor todos esos vestigios que hay de barro, de desperdicio y pedacería de barro, y nada más dense la idea cuántos objetos están repartidos en todo el territorio alrededor de la zona arqueológica. Dense la idea de cuántos objetos equivale a cuántas personas eran dueñas de esas pertenencias que al final de cuentas fueron pulverizadas. Sí. Está cabrón. ¿Quién sabe qué fue lo que pasó? Hay muchas teorías en cuanto a esta situación. Pero nada quemado, todo está No está intacto. destruido e intacto, no se ve que se hayan roto por golpes, no se ve que se hayan roto a base de quemadura, no, todo está nada más como si hubiese sido una onda expansiva y basta nada más. Al momento no se ha resuelto Está muy cabrón. y pues siguen en pie bastantes teorías conforme a lo que rodea la existencia y la extinción de esta cultura. Aquí, como estábamos conversando hace rato, Abducción, ¿no? aquí es una zona que tiene mucho magnetismo. No sé, nunca lo he probado con una brújula aquí, pero yo creo que se vuelve loca. No funciona, güey. No funciona De la hecho, los brújula, celulares imagínense. algunos celulares no funcionan. De hecho, aquí no tengo cobertura, no tengo señal y es bastante raro porque es una zona totalmente abierta. A muy pocos kilómetros No, y tenemos todo civilización. alrededor de la zona arqueológica hay antenas de roaming Sí, de y las es, operadoras telefónicas, entonces es raro que no haya señal. sí es raro que ciertamente en la zona arqueológica, ya adentrándose más a las pirámides, pierdas la señal. Está muy raro, pero bueno, quién sabe. Imagínense, pinches piernotas que tenían esos cabrones. Ya había metal. ¿No? Estaban bien cabrones esos güeyes. Pues aquí está la zona donde pueden comprar recuerditos, diseños varios, precios. No se los puedo mencionar porque cada uno maneja los precios diferentes. Está chido. No, miren esos jaguarcitos. Si tienes oportunidad de apoyar acá, comprando los artesanos y artesanas, pues apóyalos. Ya vieron que hay bastantes locales donde pueden comprar. Así que apoyen al talento mexicano. Y más de la zona, que es con lo que sustentan sus hogares muchas personas que venden en esta área. Aquí les muestro un poco lo que es la zona de Avares, que está fuera de la zona arqueológica. De hecho, como lo comenté, se encuentra a 40 metros aproximadamente, y esto es con lo que se pueden encontrar. La zona de Avares atrás, que como les digo, ya se han de imaginar cómo se pone un viernes y un sábado. Esto solamente es pues afuera de la zona arqueológica, pero en los pueblos pues de alrededor hay lugares que también les pueden agradar. Hasta aquí acabamos con este recorrido. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos, y recuerda que así el algoritmo de YouTube nos trata más chido. Si eres nuevo por aquí, no olvides pasar a suscribirte y activa la campana de notificaciones para que YouTube Todopoderoso te avise cuando suba un nuevo video. Pues chao y hasta el próximo.